debemos recordar que al final de cuentas todo esto es temporal. Lo que está seguro para nosotros es que, gracias a la obra y persona de Jesucristo, es que todo ayudará a bien, todo será parte de un plan, todo estará llevándonos hacia donde Dios en su gracia nos quiere llevar, que es ser conformados a semejanza de su Hijo. Aun el sufrimiento es parte del proceso que Dios está usando para completar la buena obra que ha comenzado en nosotros en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, no desaprovechemos nuestra vida ni nuestro tiempo. Sigamos creciendo en el temor del Señor. Temamos al Señor por su carácter y sus obras, aunque nuestras circunstancias presentes nos tienten a hacer lo contrario. Pues después de todo, nuestro final ha sido asegurado por aquel que es el único que debe ser temido y reverenciado en el cielo y en la tierra. Y a Él sea la gloria. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Teme al Señor por su poder. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Más. Teme solo al Señor porque es el único en quien está segura tu vida. Teme al Señor, su poder. Salmo 91. Intro. Si conversas con tus abuelos acerca de cómo era la relación con sus padres y mayores, en general, la respuesta será que tenían una relación distante, relacionalmente hablando, pero con un sentido de respeto y honor hacia ellos como ya no vemos en nuestros días. Te referías a ellos de usted, no de tú. No podías decir cosas ni de broma en la mesa como «Estás loquito papá», porque era considerado una falta mayor, y en el mejor de los casos, se quedaba en un fuerte regaño. Con las nuevas generaciones todo esto ha cambiado y en varios casos es el extremo contrario. Hoy día los padres y los abuelos son cuates o amigachos de sus hijos. Es decir, hay una cercanía relacional muy intensa, pero a veces puede rayar en una falta de respeto y honra hacia los padres y los mayores. En casos extremos, los hijos son los que dicen qué se hace en casa, e incluso llegan a ser violentos física o verbalmente con sus padres, y los padres sobreprotegen a sus hijos al grado de no hacerlos responsables de sus palabras y acciones. Por supuesto, ninguno de los extremos es correcto. En la relación de padres e hijos debe haber claramente una cercanía evidente en afecto, palabra y acción, pero al mismo tiempo, debe estar regida y dirigida por un marco claro de honra y respeto en ambos sentidos. Dios ha establecido estructuras claras y bíblicas para que nuestras relaciones funcionen bien y para su gloria. Pero no solo en cuanto a las relaciones humanas debemos vivir en esa estructura clara de autoridad y honra, sino también, y sobre todo, en nuestra relación con Dios. Quizá antes de conocer la gracia del Señor en tu vida te parecía que Dios era distante, ajeno, airado y quizá, hasta un juez con el martillo listo para darte en la cabeza. Pero al ser alcanzado por la gracia percibes como que ahora Dios se ha acercado, está presente, es bondadoso y es un juez que te ha perdonado todo por la obra del Señor Jesucristo. A tu parecer, Dios dejó de ser ese Dios severo y castigador y ha llegado a ser papi, Diosito, mi cuate, el que me consiente, el que está dispuesto a todo por mí. Al igual que la relación con nuestros padres y abuelos, en nuestra relación con Dios hay aspectos que son ciertos pero que cuando los sobreenfatizamos a expensas de otros aspectos también bíblicos, resulta en una relación distorsionada con Dios. Es cierto que Dios por su gracia demostrada en Cristo ya dejó de ser peligroso para el pecador arrepentido y perdonado. Es cierto que sus hijos, salvados por gracia, ya no tenemos que tener pavor ante el juicio justo de Dios porque tenemos un abogado delante del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que ya no tengo que andar en ansiedad y angustia pensando que Dios no me ama o que puedo perder su amor, porque en Cristo nada ni nadie me separa de Él. Pero, nunca debo olvidar quién es Dios y cómo es Dios. Porque si lo hago, puedo comenzar a dar por sentado muchas cosas y ofender a mi Dios y Padre que tanto me ama. Y eso, no es algo que un hijo quiera hacerle a su padre. Si lo hago, puedo neciamente pensar que puedo pecar intencionalmente y a sabiendas total que Dios me perdona todo. Si lo hago, puedo ofender grandemente a mi Padre, menospreciando el sacrificio de Cristo y su sangre derramada por mí. ¿Qué clase de hijo sería entonces? Por eso, este mes, en nuestra serie de sermones Teme al Señor, queremos explorar un aspecto importante de nuestra relación con Dios para que al contemplarle tal y como se revela en la Escritura, aprendamos el temor del Señor.
De esta manera evitaremos que, con un mal entendimiento de la gracia del Señor, asumamos que nuestro Dios es un gatito, cuando en realidad es más que un león. Ahora bien, la frase el temor del Señor puede quizá darnos muchas ideas distintas a los que estamos aquí. Por eso, a manera de introducción al tema, creo que es necesario dar algún tipo de definición funcional para que nos entendamos al hablar de esta verdad de la Escritura. Primero, me gustaría que consideráramos brevemente algunos pasajes de la Escritura para ir dimensionando esto del temor del Señor y comenzar a tener un sabor de lo que estamos hablando. Proverbios 1:7 dice: El temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. NBLA, si uno quiere ser sabio, lo primero que necesita es tener como base el temor del Señor. Los necios no tienen temor del Señor, por eso desprecian la sabiduría e instrucción que hay en él. Eclesiastés 12:13, todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. RVC, aquí se define el propósito de la vida del hombre o el todo del hombre como el temer al Señor. El temor del Señor da sentido a nuestras vidas. En ello debemos desgastarnos y ocuparnos. Es el todo del hombre. Proverbios 8:13 dice: Quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. NVI, temer al Señor es contrario a hacer lo malo. De hecho, quien teme al Señor desprecia, se aparta, se aleja, aborrece todo aquello que sea contrario con la santidad y perfección del Señor. Por último, Salmo 128:1, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. NVI, aquí se nos presenta el temor del Señor como el camino de la bienaventuranza, de la dicha, de la felicidad, de la vida plena. Casi es envidiable aquel que teme al Señor. No hay nada mejor para tu vida y mi vida que temer al Señor. Entonces, ¿qué será esto del temor del Señor? El término en la Escritura, según el contexto en que se encuentre, tiene un amplio rango de significado que va desde terror, miedo, estremecimiento, pasando por asombro, reverencia, devoción, confianza y llegando a adoración. Quizá la primera idea que viene es la del terror, pavor, miedo ante el Señor. Y sí, hay ejemplos en la Biblia cuando el temor del Señor se manifestó así en el pueblo o en individuos. Pero, aunque ciertamente, el pecador debería estar así ante el Dios que es santo, 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 debido a su gran misericordia y gracia demostrada a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ahora sus hijos, vivimos el temor del Señor, más bien, en sus últimas acepciones, tales como asombro, respeto, reverencia, devoción, confianza, adoración. Por dar una definición, aunque imperfecta, que sea funcional, podemos decir que el temor del Señor es una sumisión reverente de todo nuestro ser que conduce a la obediencia, confianza y adoración de nuestro Dios. El que teme al Señor, obedece al Señor, confía en su palabra y vive para su gloria. El que teme al Señor no quiere ofenderle, por eso se aparta del mal. El que teme al Señor toma cada vez más, mejores decisiones porque lo guía la sabiduría de lo alto. El que teme al Señor está consciente constantemente que todo pensamiento, acción y palabra, lo vive ante el rostro santo del Señor de quien no podemos escondernos en ningún sitio en la tierra. El que teme al Señor celebra su gracia maravillosa en adoración continua porque Jesucristo asumió el justo juicio de Dios en nuestro lugar y llevó sobre sí el castigo que era nuestro. En fin, el temor del Señor se verá en esa sumisión total reverente ante nuestro Dios que se manifestará en obediencia, confianza y adoración. Este mes estaremos explorando varios salmos para seguir creciendo en el temor del Señor. Los salmos describen de muchas maneras muy vívidas a Dios, y con muchas imágenes nos hacen ver cuán maravilloso y asombroso es nuestro Dios, para que, al conocerlo más, le temamos más. Es decir, nos sujetemos reverentemente a Él de tal forma que le obedezcamos, confiemos en Él y le adoremos con todo nuestro ser. Hoy consideremos el Salmo 91 y encontraremos en él razones para temer a nuestro gran Dios. Este día decimos, teme al Señor porque es el único en quien está segura tu vida. Así responde el Salmo 91 a la pregunta ¿por qué temer al Señor? ¿Por qué confiar en el Señor? ¿Por qué obedecer al Señor? ¿Por qué adorar solo al Señor? ¿Por qué sujetar reverentemente mi vida solo al Señor? Porque Él es el único en quien en verdad está segura tu vida. El Salmo 91, 1 a 2 comienza diciendo:
El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Estos versos resumen el mensaje central de todo el Salmo y lo hacen mostrándonos una imagen muy confortante. Hay dos palabras que nos hacen comenzar a dimensionar mejor del Dios que estamos hablando. Altísimo y Todopoderoso. Altísimo está en grado superlativo, no hay alguien más alto que Él. A donde alcanza a llegar tu mirada, pues síguele más arriba todavía. Y Todopoderoso, en otras versiones omnipotente, también habla de que no tiene igual en poder. No hay alguien que le pueda ganar, no tiene quien le haga competencia. Todo lo puede. Entonces tenemos al Altísimo y al Omnipotente o Todopoderoso y ahí estamos tú y yo. Si habitamos al abrigo del Altísimo, entonces tienes el cobijo perfecto y seguro. Estás bajo la sombra del Todopoderoso. La imagen es como que hay una roca inmensa cual no hay otra, y tú y yo estamos resguardados a la sombra de tal majestuosa, inconmovible y poderosa roca. No hay sol que te calcine, ni viento huracanado que te tire, pues estás resguardado a la sombra de esa roca impresionante. Por eso el salmista agrega ante tal realidad, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de estar en el desierto de Engadi en Israel, en la región donde el rey David se refugiaba cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Ese es un lugar hermoso porque es una región semidesértica y hay grandes peñas y cuevas. Cuando David se refugiaba en esos lugares, sin duda sentía la seguridad y resguardo que le proveían esas rocas, y, probablemente, le hacían pensar en la seguridad sólida que podía tener en Dios, como su refugio, su fortaleza. Aunque este salmo no se le atribuye a David, es muy probable que el salmista que lo escribió tuviera una experiencia similar a la de David. Estar resguardado, seguro, refugiado, bajo la sombra nada menos ni nada más de aquel que no tiene competencia en poder, ni hay alguien que sea más alto y grandioso que él. Por eso, puede decir, eres el Dios en quien confío. Eres el Dios a quien temo. Como estás hoy mi hermano, mi hermana. Estás al abrigo del Altísimo. Estás bajo la sombra del Todopoderoso. Si estás en Cristo Jesús, si eres hijo del Señor, este es el caso. La pregunta entonces es: ¿estás confiando? El llamado de hoy es que lo hagas. El llamado para nosotros es a confiar, es a temer a aquel que en verdad debe ser temido. Teme al Señor porque es el único en quien está segura tu vida. Pero seguramente me dirás: ¿cómo puedo sentirme seguro o cobijado si la verdad es que en esta vida todo es inseguridad y peligro? Sabes, tienes razón, no podemos negar la realidad del peligro constante y lo frágil que es nuestra vida. Somos acechados por 1000 peligros y 1000 males todos los días. Y siendo sinceros, muchas veces nos llegan muy de cerca. Quizá hoy mismo estás enfrentado grandes amenazas en tu vida. Quizá es la salud, quizá es alguna situación familiar, alguna dificultad relacional, algún peligro te amenaza y que está robando tu calma, tu paz y tu confianza. Estos peligros y situaciones difíciles te hacen pensar que después de todo, Dios quizá no es tan altísimo ni tan todopoderoso. Y cuando tomamos esa ruta, nuestra confianza se ve resquebrajada y la duda comienza a carcomer nuestros corazones. La inquietud y la preocupación empiezan, entonces, a hacernos sus presas. La Escritura no niega la realidad de todas estas cosas en nuestras vidas. No somos invulnerables al peligro y a las dificultades, pero al mismo tiempo, la Escritura nos muestra a alguien que es más alto y más poderoso que la circunstancia que estamos viviendo y nos llama a confiar. Nos llama a no temer a algo o a alguien, sino a aquel que es verdaderamente poderoso y verdaderamente altísimo. El salmista sigue diciendo en el Salmo 91. 3-4, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Como vemos, habrá trampas en el camino. Habrá también plagas mortíferas. La vida no es fácil ni librera de peligros. Estas cosas no solo existen en nuestra mente, son reales. Pero, así como son reales estas cosas, más real aún es el poder y la protección de nuestro Dios. Se nos reafirma que solo Él puede librarnos. Claro que sí, solo Él es el Altísimo y el Todopoderoso. Y se nos vuelve a dar una imagen hermosa de un ave cubriendo a sus polluelos bajo sus alas para darles refugio seguro. Y fíjate cómo recalca algo importante el salmista para enfrentar esos desafíos.
Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Esto es muy clave para enfrentar nuestras luchas reales. La verdad de Dios.